¿Cómo le va? Mi nombre es Martín Coti, soy ingeniero industrial, graduado de la UTN de Córdoba. Llevo ya 7 años brindando educación a nivel universitario, sobre todo online ya hace 4 años, enseñando a cientos de estudiantes, tanto ciencias básicas como ciencias técnicas, incluso ayudándolos a que puedan graduarse, terminar su carrera universitaria. Así que nos vemos acá en el video, donde vamos a estar resolviendo un ejercicio de final y también te voy a estar mostrando cómo vos podés ser mi alumno para que yo pueda capacitarte y enseñarte todo lo que yo sé de física. Así que nos vemos. Bueno, acá nos encontramos con el ejercicio de final de física 1. Tenemos una masa que se encuentra en un plano inclinado, ¿de acuerdo? Una superficie que tiene un coeficiente de fricción cinética y está atado a un volante que nos dan su masa, ¿de acuerdo? Y también su radio, que donde se encuentra acá 0,2 y su momento de inercia que es 0,5. ¿Sí? Tenemos la masa del bloque 5 kilogramos y el ángulo de la superficie inclinada. ¿De acuerdo? Para los que no entendieron por qué el dato del radio, aquí dice el cordón tira sin resbalar a una distancia perpendicular de 0,2 con respecto al eje. ¿De acuerdo? Acá tenemos nosotros el dato, el eje fijo del volante, o sea, este de acá, y la distancia perpendicular que es esa, ¿sí? 0,2. Hay que sacar la aceleración que tiene el bloque y qué tensión hay en el cordón. Ok. Hay que entender acá que hay dos sistemas, o sea, hay dos situaciones que se están dando. Por un lado, tenemos al bloque que se desplaza y por otro lado, la polea que gira, o sea, en realidad el volante, ¿sí? Entonces tenemos dinámica lineal y dinámica rotacional. Sabemos que la dinámica lineal está dada por sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y la dinámica rotacional, sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular. ¿Sí? Aceleración angular. Y la aceleración angular con la aceleración tangencial vinculadas a través de un radio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación que se está viviendo respecto a la masa? Cuidado con esto, porque la gran mayoría no distingue estas dos situaciones. Por un lado es lineal acá y por otro lado es rotacional acá. Y por otro lado, otro error que comete la mayoría es que estar confundiendo las dos aceleraciones, ¿sí? No es que esta aceleración A es la que asume la angular del volante, no, es la alfa, la aceleración angular la que va a estar adquiriendo relación a través del radio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a graficar de la masa de 5 kilogramos? Lo siguiente, tenemos por un lado, vamos a graficarlo acá, el peso que apunta hacia abajo, ¿sí? Por lo que va a tener dos componentes. Tenemos por un lado la componente que genera el movimiento, o sea, paralelo a la superficie, y por otro lado la componente que es perpendicular a la misma. ¿De acuerdo? Nosotros sabíamos de que la superficie tiene un coeficiente de fricción cinética. Entonces, esta componente va a estar generando la fuerza de rozamiento, mientras que esta componente va a estar generando el movimiento. Por ende, sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerzas participan entonces en o sea, en esta dirección? Porque nosotros tenemos acá un sistema de ejes. El eje a través del cual este se desplaza y el eje perpendicular. ¿De acuerdo? Para el análisis de sumatoria de fuerzas no vamos a considerar este eje que le podemos llamar X y a este Y. Vamos a tomar únicamente el eje X, ¿sí? Porque es el eje respecto al cual se está realizando el movimiento. ¿Y qué fuerzas participan? Por un lado la componente del peso y por otro lado la componente de la fuerza, o sea, en realidad no es la componente, es la fuerza de rozamiento, ¿sí? De acuerdo con esto. Por ende, vamos al caso. Nosotros vamos a tener entonces la fuerza del peso,
apuntando hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, el peso, que sería bien, sin, vamos a tomar la gravedad, ¿de acuerdo? 9,81 para simplificar un poco las cosas, sacando la calculadora, 9,81, por lo tanto 49,05, perfecto, menos la fuerza de rozamiento, que en realidad ya la podemos calcular. Acá cuidado que estaríamos cometiendo un error, porque esto es solamente el peso total, 49,05. ¿De acuerdo? Esto hay que descomponerlo, ¿sí? ¿Cómo sería esta descomposición? Vamos a hacer para que sea más simple, para que se pueda visualizar mejor, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos el plano inclinado, ¿de acuerdo? Tenemos acá el peso literalmente, ¿bien? Y acá la componente que a nosotros nos interesa. Uy, este que tiene un falso contacto. Por lo tanto, acá nosotros tenemos los 36,9. Por lo que acá tenemos su ángulo complementario 90. Entonces, bien, 90 menos 36,9, 53,1. ¿De acuerdo? Me parece que en este ejercicio están simplificando un poco los números. O sea, 53,3, a ver, 90, vamos a hacer 53,3. Sí, me parece que acá lo han redondeado. Este ángulo en realidad es 36,87, ¿sí? 36,87 y por lo tanto este ángulo es 53,13, ¿de acuerdo? 53,13. Bien, por ende la componente que a mí me interesa es el coseno de este ángulo. Entonces, 5 kilogramos por 9,81 para convertirlo en peso por el coseno de 53,13, 29,43. Entonces, la componente que apunta en el eje X, 29,43. ¿De acuerdo? Menos la fuerza de rozamiento, que sería nuevamente la componente del peso, o sea, 5 por 9,81, pero por el seno de 53,13. ¿Sí? Por el seno, esto sería 39,24. Y esto, de acuerdo, por el coeficiente de fricción, 0,25, 9,8. Perfecto. ¿De acuerdo? Hay que hacer el cálculo completo, ¿sí? O sea, la fuerza de rozamiento va a ser igual a la normal por mu. La normal por mu. Y la normal sería los 5 kilogramos por los 9,81 por el seno de 53,13. Todo esto es la normal. Por 0,25 es la mu. Y todo eso me da 9,8. ¿De acuerdo? Entonces, 9,8 igual a la masa, que es 5 kilogramos por la aceleración. Esta es una de las ecuaciones. ¿Sí? Ah, miren el detalle que nos estamos olvidando. Bien, porque no solamente la masa está siendo o sea, contrapuesta por la fuerza de rozamiento, tenemos también la tensión del cable. ¿Sí? La tensión del cable. Por lo que a la sumatoria de fuerzas hay que restarle la tensión. Y ahí tenemos la ecuación con dos incógnitas, precisamente las dos incógnitas que
tenemos acá en el ejercicio, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular la aceleración que tiene el bloque y por otro lado la tensión. Entonces, acá quedó completa la primera ecuación. Ahora, ¿qué se puede hacer con la de la polea? ¿Sí? Esta misma tensión es la que está generando el torque en la polea, ¿de acuerdo? Entonces, menos torque por el radio igual a menos momento de inercia por la aceleración. Pero bueno, acá no tengo alfa en el teclado, pero esta vendría a ser alfa, ¿sí? Para que sea aceleración tangencial y dejar esa letra, directamente hacemos dividido el radio, ¿sí? Entonces, menos o sea, la tensión ya el signo menos lo podemos simplificar. Tensión por 0,2, que vendría a ser el radio, ¿de acuerdo? Igual al momento de inercia, que es dato 0,5, por la aceleración tangencial, que es incógnita, sobre también nuevamente el radio, que es 0,2. ¿De acuerdo? Entonces acá nos queda una relación directa entre la tensión y la aceleración. Perfecto. Entonces en la tensión te queda igual a, vamos a sacar la calculadora. Uy, perfecto. Sería 0,5 sobre 0,2 sobre 0,2. Ok, 12,5 de A. Ahora que tenemos la relación directa entre la tensión y la aceleración, la podemos reemplazar directamente acá arriba. Por lo tanto, 29,43 menos 9,8 menos 12,5A igual a 5A. ¿De acuerdo? Vamos a pasar el A para el otro lado y reducir este 29,43 menos 9,8, te queda 19,63. Y pasando el 12 te queda 17,5A. Por lo tanto, A va a ser igual a 19,63 sobre 17,5. O sea que la aceleración va a ser 1,12 metros sobre segundo al cuadrado. Reemplazamos acá abajo, multiplicamos por 12,5 y te queda que la tensión va a ser igual a 14 newtons. Bien, y ya con ello concluye el ejercicio, repasando. Bien, del diagrama de cuerpo libre de la masa son tres fuerzas las que actúan en el eje X. La componente del peso, la fuerza de rozamiento y la tensión de la cuerda, igual a masa por aceleración. Acá tenemos la fuerza que ya conocemos, la masa que es 5 kilogramos y la aceleración. Ahora, de la dinámica rotacional del volante, tenemos menos TR, la tensión por el radio, ese vendría a ser el torque, igual a momento de inercia por aceleración angular, que lo expresamos en realidad con aceleración tangencial sobre el radio. De ahí obtenemos la relación directa entre tensión y aceleración angular, la aceleración tangencial, ¿sí? Entonces, de ahí mismo, esta relación la llevamos a esta ecuación y ahí despejamos la aceleración tangencial. Y esa aceleración es calculada, volvemos acá abajo y sacamos la tensión del bloque. Y con eso concluye el ejercicio. Ahora, si quieres ir un paso más y que yo sea tu profesor en esta materia para que puedas preparar tus parciales, tus finales, ¿sí? Tener toda la asesoría que necesites vía WhatsApp y tener todas las consultas necesarias, ya sea organizadas vía Zoom, vía Google Meet, puedes ponerte en contacto directo a través del enlace de la descripción del video, ¿sí? Me puedes contactar directamente por Instagram, ¿de acuerdo? Él mismo te va a estar pasando el contacto directo para que comencemos a trabajar, ¿de acuerdo? Ahí no te va a quedar ni la más mínima duda, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, ¿sí?
de cualquier unidad del mundo de la física, ¿de acuerdo? Donde la prioridad va a estar en la calidad y no la cantidad de material, ¿de acuerdo? Para que vos puedas ver y aprender en muy poco tiempo. Estamos hablando de un par de días, ¿de acuerdo? Semanas, lo que por otros lados quizás te toma meses, ¿sí? Videos cortitos pero súper eficientes, no te vas a tener que estar viendo horas y horas de video para finalmente entender la física, ¿de acuerdo? Así que si quieres ir un paso más y que yo sea tu profesor, espero tu mensaje y nos ponemos a trabajar de la mano con esto.